Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Espejo 360. Las gracias por hacernos su programa preferido a esta hora por este canal. De inmediato con los comentarios. No nos ha llamado mucho la atención, no nos sorprende que el tema Punta Catalina vuelva a ocupar los espacios, diríamos, principales de discusión, tanto en el plano jurídico como político, porque es un tema de mucha relevancia. Primero, por la enorme inversión que ha significado esa, diríamos, termoeléctrica, esa planta termoeléctrica, que es una de las inversiones, diríamos, más cuantiosas. Se hablaba de más de 3.000 millones de dólares. También el aspecto de su incidencia, porque obviamente fue concebida para, ese fue el objetivo fundamental, para influir en el aspecto del precio, en la producción de la energía eléctrica, es decir, abaratar los costos. Y de esta forma se impedía que hubiera una especie de monopolio con los sectores productivos de energía. Por lo tanto, iba a entrar el Estado en competencia con el sector privado, lo cual es sano, porque la competencia permite que el consumidor reciba mejores ofertas y muchas veces hasta mejor producto terminado, porque cada uno de la competencia estudia lo que el otro ofrece y trata de ofrecer algo mejor a un menor costo. Eso es natural en las leyes del mercado, en la libre competencia, es decir, competencia bien entendida, porque cuando hay un monopolio las cosas se manejan de manera diferente. En ese sentido, lo que ha llamado la atención ahora y es lo que ha puesto en primeros planos el tema de Punta Catalina es la creación de un fideicomiso. El fideicomiso, se usa mucho el término, pero a veces no se le explica al público general en qué consiste. Es un contrato, negocio jurídico, en el cual, por ejemplo, una persona le confía a otra, ¿verdad? Inmuebles, le confía recursos para que realice tal o cual función. Pero eso es para que entonces beneficie, al final de cuentas, haga tal función hacia un tercero, o si no, le devuelva al que le confió, ¿verdad?, los recursos. Es decir, se usa mucho en materia, por ejemplo, privada, cuando uno, por ejemplo, compra un apartamento mediante un fideicomiso, uno hace unos depósitos en una institución, ¿verdad? Entonces esa institución recibe los aportes, pero garantiza la ejecución de ese contrato. Entonces se le paga cuando el que se comprometió a hacer, por ejemplo, la edificación cumple también con su compromiso. Pero en el caso de la especie, es un contrato fiduciario con una institución que es del Estado. Observen bien que la fiduciaria del Banco de Reservas, o sea, el Banco de Reservas es una institución, aunque es de capital privado, pero de apropiación pública. Es decir, el Banco de Reservas no es una empresa, es una empresa privada, pero de interés público. Es decir, el propietario del capital es el Estado, aunque se maneja con parámetros de tipo privado. Vale recordar que esa institución bancaria fue creada en 1947 por el régimen de la época, que es una de las instituciones que se han mantenido incólume a pesar de todas las dificultades que ha atravesado ese banco, las cuestiones de corrupción, los escándalos, se han mantenido porque, según dice la ley que lo creó, es el depositario oficial de los fondos del Estado. O sea que se supondría que la única institución que tendría derecho a recibir fondos públicos sería el Banco de Reservas, lo que le daría un poder enorme en la competencia bancaria, pero eso no ha sido así en la práctica, porque las instituciones públicas también tienen recursos en las otras instituciones bancarias. Pero en el caso del Banco de Reserva, lo que garantiza que alguien decía, si el banco quiebra, quiebra el Estado, porque es que el banco es el Estado propiamente. Entonces el banco tiene una serie de negocios, como son la fiduciaria propiamente dicha, tiene también el banco mismo, tiene la compañía de seguros que se maneja con esa zona, esa área, y tiene también lo que se llama la AFP, o sea, el Fondo de Pensiones del Banco de Reserva. O sea, tiene el banco es como una especie como de sombrilla, ¿verdad?, que tiene diferentes instituciones y se llama Grupo Banreservas. Entonces, desde mi óptica como abogado, yo entiendo de que no se está llevando el asunto a un plano privado, como ha sido lo que algunos sectores han entendido, inclusive sectores dentro del mismo partido de gobierno, que han sido de opinión de que se corre el riesgo de que esa institución, Punta Catalina, nos referimos a la planta, ¿verdad?,
a través de ese fideicomiso pueda caer en manos privadas. Y yo entiendo de que hay algunos parámetros que señalan que no puede ser así. Lo primero es que, si bien es cierto que cuando se construyó esa planta termoeléctrica, ahí hubo una especie como de, ¿cómo le diríamos?, de una construcción en un terreno que no era propiedad del Estado, de manera, diríamos, va a redundancia, propiamente dicho, el Estado no era el dueño de ese terreno. Era un terreno de propiedad privada que fue dado bajo un contrato que se titula en derecho enfiteusis, que es que el propietario de un inmueble hace un contrato con una persona jurídica o física a largo plazo, en donde le permite una serie de actividades ahí a cambio del pago de una renta durante un periodo X de tiempo. Pero ¿qué pasa? Que hay una figura en el derecho también que se llama lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea que en este caso el haber construido la planta eléctrica dentro de un terreno de propiedad privada daba o sea, corría el riesgo el Estado de que esa planta pasara a ser propiedad de los dueños del terreno, porque lo que se construye en terreno privado pasa a ser propiedad del dueño del terreno, lo cual no sucedió así, porque analizando encontramos algo que no se ha hablado mucho, pero que sucedió. Nos parece que antes del cambio de gobierno, que fue que se le pagó, o creo que fue ahora en este gobierno, sí, fue en este gobierno, que se le pagó a los dueños de esos terrenos, se les pagó el monto en total, que una cifra un poquito elevada, fueron más de 6 millones de dólares, pero que eso allanaba el camino para que se pudiera hacer esa negociación que se está haciendo hoy con la fiduciaria del Banco de Reservas, que es una cuestión de que, digamos, es que no sale del patrimonio del Estado propiamente. O sea, desde el punto de vista jurídico, el Estado sigue siendo el dueño de ese patrimonio. Lo que pasa es que el manejo administrativo que se le va a dar cambia un poco porque ya no depende de una voluntad, por ejemplo, política, de que el gobierno de turno quite o ponga, sino que ahí hay un contrato que debe ser respetado y que debe ser cumplido en la forma en que fue, diríamos, establecido. Ese contrato implica, entre otras cosas, de que se le transfiera a esa fiduciaria todo ese patrimonio, incluyendo los terrenos en donde está instalada o donde fue construida la planta, vehículos, etcétera, que incluso esos vehículos serán transferidos de la CDEE, como se dice, la cual ya también cursa en el Congreso un proyecto de ley para extinguirla, porque ya no tendría razón de ser la existencia de una corporación dominicana de electricidad cuando ya esas cosas han cambiado. Nosotros entendemos de que las autoridades actuales están mandando señales claras de que quieren que eso sea transparente. Obviamente hay algunas cosas que no han estado muy claras. Por ejemplo, el hecho de que no se ha hecho una auditoría a fondo, ¿verdad?, para establecer el valor actual, real de ese inmueble. Nos referimos a la planta, propiamente dicho. Algunos han criticado de que se va a asignar en 2.300, 400 millones de dólares cuando se plantea de que es mayor el valor. Eso podría ser tema de discusión, por ejemplo, en el Senado, porque ya el contrato fue aprobado en la Cámara de Diputados y hay algo interesante que señalar ahí en esa aprobación de la Cámara de Diputados. Fíjese, un tema que amenazó convertirse en un tema político y en un terreno o caldo de cultivo para una discusión política, que es lo que está de moda ahora, porque aquí prácticamente todo está politizado. Toda acción pública, entonces se aprovecha, ¿verdad?, y se utiliza como tema de batalla política. Pero nos llamó la atención de que en el caso de la especie, de la aprobación del contrato, ha habido prácticamente unanimidad en todos los grupos políticos, a tal punto de que encontramos que, por ejemplo, el principal partido opositor, que es el PLD, por razones del desempeño electoral último, sus legisladores, el vocero de ellos dijo que la línea que se le bajó en su partido era que se aprobara ese contrato. Pero también así ha sido con el partido de gobierno, los legisladores de ese partido, y también ha sucedido con los de la Fuerza del Pueblo y otros grupos. Es decir, que ha habido prácticamente una unanimidad en ese sentido. Ahora falta de que el Senado pues apruebe, pero obviamente el Senado tiene la oportunidad, y de hecho esperamos que sea así, de hacer algunos correctivos, aclarar algunas cosas, ¿verdad?, clarificar cuestiones que puedan, por ejemplo, transparentar más el asunto del traspaso a esta fiduciaria.
Pero nosotros entendemos de que lo mejor que puede suceder es que, bueno, que eso se maneje con un criterio empresarial. Porque cuando se manejan las cosas con un criterio puramente público, pues no es lo mismo que cuando se maneja con un criterio administrativo, gerencial, ¿verdad? En donde se busca un resultado. ¿Y cuál es el objetivo, por ejemplo, de esa planta? Bueno, como dijimos al principio de la introducción de este comentario, era interferir, ¿verdad? Competir en el mercado de la oferta de la energía eléctrica. Y es un buen momento para que eso sea así, porque ahora que se habla de, por ejemplo, de que los subsidios a la energía eléctrica están siendo desmontados, lo cual va a afectar realmente la capacidad de pago de las familias menos favorecidas. O sea, aquí hay personas que tienen sus ingresos fijos hace tiempo, sin embargo los gastos siguen aumentando. Hay otra cosa que incide en la variación de los costos, que es, por ejemplo, la variación de los precios del petróleo, que han empezado a dar señales de aumento a nivel internacional. Y nosotros dependemos mucho de la energía que se produce por los hidrocarburos, ¿verdad? Que provienen, diríamos, hidrocarburos, que sabemos de dónde provienen, es decir, del petróleo, los derivados. A pesar de que aquí hay leyes que permiten la producción alterna con fuentes renovables, eso no es lo que prima. Es decir, hay buena producción privada a ese nivel, pero todavía nosotros tenemos una dependencia muy alta de los hidrocarburos. Y en ese orden, pues, es buena idea de que, mientras tanto, aunque a pesar de que la planta Catalina es una planta que fue diseñada para funcionar con carbón mineral, pero que ese carbón también ha recibido críticas de los ambientalistas y también incluso de los organismos internacionales que plantean que ya las plantas de carbón han estado siendo eliminadas poco a poco porque tienen un alto nivel contaminante. Y eso ha sido demostrado en diferentes lugares del mundo en donde todavía subsisten esas plantas. Como es el caso, por ejemplo, en Puerto Rico, que hay una planta, el carbón, que ha sido objeto de muchos problemas y contradicciones y decisiones, porque ciertamente afectan, ¿verdad? Ante todo, no solamente en el aspecto ambiental calórico, sino también en los residuos, como es la ceniza, ¿verdad? Que es tóxica, pero que eso aquí, bueno, se manejará de una manera, ¿verdad? Que lo que más convenga a la comunidad. Pero se ha hablado de que posiblemente esa planta en el futuro se contemple el transformarla para el consumo de gas natural. Pero a fin de cuentas, todo lo importante es que se le vaya a dar el uso para el cual fue concebida y que esa inversión tan importante que se hizo en ese activo ya es irreversible. No hay forma de volver atrás. Lo mejor que podemos esperar es que las cosas salgan como han sido diseñadas. Amigos, vamos a una breve pausa y volvemos con ustedes en un pequeño momento. Indefectiblemente, los pilares en que descansa la economía dominicana actual son tres: el turismo, las remesas y la producción de zonas francas, que son los mayores aportadores de divisa o moneda fuerte. Digo divisa y no solamente el dólar, también el euro es una divisa. Pero esta economía nuestra ha evolucionado de una economía de exportación, ¿verdad? Café, cacao, productos agrícolas, a una economía de servicio, que es lo que está de moda en los tiempos actuales. Sin embargo, la principal actividad que nos da más seguridad, a pesar de todas las competencias que hay a nivel mundial, es el turismo. Y en ese marco se celebra en este momento en Madrid, precisamente hoy concluye lo que se llama la Feria Internacional de Turismo, en donde nuestro país participa como socio invitado por segunda vez y cuenta que nos parece que por primera vez en la historia de esa actividad con la presencia del presidente de la República de nuestro país, lo cual le da un espaldarazo muy positivo a esa actividad y lanza una señal de confianza a nivel de los inversionistas, porque ciertamente el turismo necesita mucha inversión, ante todo inversión de los sectores privados, que son los que poseen los recursos, porque el gobierno lo que puede hacer, o el Estado, a través del gobierno, es crear las condiciones, ¿verdad? Seguridad jurídica, ¿verdad? Cierto tratamiento especial para que esos capitales puedan fluir,
y crear entonces lo que se llama nuevas fuentes de trabajo, ¿verdad? Crecer la economía. Nosotros tenemos un crecimiento muy importante que ha sido reconocido por todos los organismos internacionales, a tal punto que ubican a nuestro país como uno de los países de mayor crecimiento sostenido o sea, en el área en donde estamos viviendo. El turismo dominicano tiene muy buena reputación a nivel mundial, no solamente regional, sino mundial, y eso se ratifica cada vez más, porque, por ejemplo, algo importante que ha sucedido aquí es que muchos países todavía no se reponen de los embates de esta pandemia, a tal punto de que países que eran señeros en la oferta turística, como en el caso de Cuba, que Cuba tenía una oferta muy buena de turismo, aunque no tan como la nuestra, pero sí una oferta muy buena, focalizada básicamente en el turismo europeo, el de Cuba, en el turismo europeo. Sin embargo, nosotros somos diversos. Aquí viene turismo del mundo entero. Entonces, las autoridades, y ante todo no hablo solamente de las autoridades actuales, hablamos de todo el que ha estado involucrado, toda autoridad que ha estado involucrada en el ámbito turístico, ha aportado su grano de arena para que esa industria crezca y se posicione en el lugar que se encuentra hoy día, al cual hay que cuidar. Porque fíjense que a pesar de la pandemia, de los estragos que ha causado a nivel mundial, el turismo nuestro se ha ido recuperando a una tasa, diríamos que envidiable, en buenos términos, digo envidiable en buenos términos, porque los ingresos, por ejemplo, la presencia de turismo aquí, claro, con algunas variables, como es el caso de por ejemplo, la afectación en la salud. Sabemos que ha habido casos que han venido del exterior con contagio, pero ha sido el mínimo. Pero aún así las autoridades están en la obligación de mantener los controles y la vigilancia sanitaria sobre ese particular. Pero eso no ha creado pánico a nivel mundial de que la gente siga visitándonos a nosotros acá y que la situación sigue, diríamos, en buenos términos. Es decir, que la industria turística se va a ver fortalecida con esta actividad del FITUR, que precisamente se ha tomado esta semana y que termina hoy domingo, ¿verdad?, en Madrid, y que ya augura muy buenos resultados, porque se han hecho una serie de tratados, acuerdos, ¿verdad?, inversionistas que siguen interesados en hacer sus aportes aquí. Por ejemplo, hay un proyecto muy importante para la región suroeste, que incluye el caso de Pedernales, que requiere una fuerte inversión, y eso ya ha sido tomado en cuenta y se han creado las condiciones. Nos parece que también hay un fideicomiso planteado a esos términos, y el fideicomiso está de moda, ¿verdad?, como figura jurídica, que realmente es una figura que diríamos que garantiza, ¿verdad?, de que ciertos capitales pues confíen de que hay una seguridad jurídica, de que esa inversión pues va a ser canalizada correctamente y también los beneficiarios de la misma pues puedan recibir los resultados. Pero sí entendemos de que debe seguirse propiciando el incremento de la inversión en el área turística, porque no solamente el turismo nos deja las divisas que necesitamos, nosotros tenemos que recordar también que los dominicanos que están en la diáspora también aportan, y eso es tema de otro análisis. Pero ciertamente también las inversiones de alto nivel, como son las zonas francas, que son generadoras de empleo también, son importantes, pero el turismo ha sido la que mayor resultado ha tenido en la actividad económica. Ahora, eso trae como consecuencia de que el gobierno debería, o cuando digo el gobierno me refiero, bueno, el gobierno como la parte política ejecutora, pues eso es del Estado, debe ser una política de Estado. Concentrar mucha inversión en el área del campo, la producción alimentaria, porque obviamente los precios aumentan, la economía es variable, una economía no va a permanecer estática todo el tiempo y los precios no van a permanecer fijos todo el tiempo, porque hay leyes de oferta y demanda que varían esas cosas, y hay factores, como mire ese caso de la pandemia ahora, que ha creado una serie de impactos a nivel mundial, transporte de mercancías, los famosos fletes, el costo de las materias primas y otros detalles. Por ejemplo, incluso ha habido cambios que eran inesperados, como el caso de que mucha mano de obra que estaba disponible antes de la pandemia, al venir la pandemia y entonces no poder estar asistiendo a sus centros de trabajo, muchas personas se dedicaron a otras cosas y con las ayudas que han recibido, fundamentalmente en Estados Unidos y otros países, entonces consideraban que era necesario volver a un trabajo donde tienen mejores condiciones
trabajando independiente o haciendo lo que le llaman el teletrabajo. Entonces, en ese sentido, entiendo de que debe ser fomentada la inversión a nivel del campo, a nivel de la producción alimentaria, porque eso es fundamental. Fíjese, el turismo necesita una producción alimentaria de aquí, ¿verdad? Porque los turistas consumen alimentos, no van a estar importando alimentos cuando tenemos la capacidad de producción, y nuestro país tiene muy buenas condiciones climáticas, de disponibilidad, por ejemplo, de terrenos, ¿verdad? Incluso el Estado es propietario de grandes extensiones de terreno que pueden ser habilitadas para que puedan convertirse en productivas a corto, mediano y largo plazo. Eso ayuda a la canasta familiar también, porque el impacto se siente menos cuando la gente depende menos, por ejemplo, de que el gobierno tome medidas que controle precios. Los precios no pueden controlarse así por leyes propiamente, no pueden ser controlados. Nosotros lo sabemos porque tenemos mucho tiempo en el ejercicio de la abogacía. Y cuando empezamos, hace un par de años, habían leyes de control de precios y sometían a la justicia a lo que aumentaban los precios, etc. Pero esa gente eran felices porque lo sometían, por ejemplo, con una cantidad, ponían una multa, pero se ganaban 10 veces eso y seguían en lo mismo. Es decir, que lo que más puede paliar que los precios más o menos se equilibren es una buena oferta, ¿verdad? Que al final de cuentas todo el mundo gana, porque los productores, con una buena demanda y con una oferta equilibrada, también ganan porque tienen que invertir menos. Hay menos costos de producción, hay mayor productividad, mayor producción y los productos llegan, valga la redundancia, llegan a mejor precio a los consumidores. Por eso es que es importante que esa bonanza que nos da el turismo, que es indefectible, eso no está sujeto a discusión porque ahí están las estadísticas, están los números que hablan por sí solos, debe ser aprovechada en su mejor extensión para que influya en mejorar las condiciones internas de vida de nosotros. Obviamente el crecimiento, porque hay un crecimiento aquí, ¿verdad? En lo económico, el Producto Interno Bruto crece, pero es lo que le llaman algunos economistas el derrame, ¿verdad? O sea que se quiere como que ese crecimiento no se quede solamente en las cifras macro o macroeconómicas, como se llama, sino que también se deriven en la economía micro. Es decir, cuando uno habla de estos términos se refiere a los precios de sustentación, ¿verdad? Los mercados públicos, los colmados, los supermercados, etcétera. O sea, que la gente tenga acceso, ¿verdad? A lo que se llama la canasta básica familiar, que es lo que permite la supervivencia, pero también puede influir en la mejoría de los servicios públicos, ¿verdad? Electricidad, agua, el asunto de la educación también, porque no olvidemos de que tenemos un porcentaje importante del Producto Interno que es el 4% para la educación, que se nutre, nos parece que es el más grande de todos los presupuestos públicos, y eso se nutre precisamente del Producto Interno. Claro está, tenemos un presupuesto de unas cifras bastante altas, y eso puede ser paliado con un aumento de la productividad y la producción, lo que va a incidir también en mejorar la calidad de vida de todos nosotros. De todos modos, la actividad turística es, diríamos que la más importante fuente de divisa, fuente de moneda fuerte, fuente de generación también de empleos, porque ciertamente cada inversión, por ejemplo en infraestructura hotelera, tiene lo que le llaman los economistas un efecto multiplicador, porque eso toca muchas industrias básicas y también industrias secundarias, ¿verdad? Y entonces también promueve actividades alrededor de esa inversión que mantiene la economía en constante movimiento. Por eso es que saludamos, ¿verdad?, la participación de nuestro país en esa feria, y se ha jugado un papel muy importante y ha sido muy bien ponderada por las otras instituciones que han comparecido, incluyendo competencias nuestras de otros países que han valorado, ¿verdad?, con asertividad lo que estamos ofreciendo. Vamos a una breve pausa y volvemos con ustedes en un momento. El tema de las cárceles dominicanas es un tema recurrente. Cada vez que hay un escándalo, que explota algo, vuelve el tema a la palestra pública y empieza a ser objeto de análisis muy ponderado y muy acucioso y de mucha profundidad. Pero no hay que irse muy lejos para entender que el problema fundamental de las cárceles dominicanas es la alta corrupción que existe en esos recintos. Y no solamente la corrupción en sí, sino también la complicidad generalizada
tanto de las autoridades como los internos, como se le llama ahora, en términos ahora del lenguaje políticamente correcto, privados de libertad o internos. Esto así porque, por ejemplo, encontramos de que en la gestión anterior del gobierno se inauguró con bombos y platillos y con una rimbombancia nunca vista el famoso la nueva Victoria. Bueno, con una cosa que vimos el 10 de agosto hubo una publicación de primeras planas donde se decía que ya ese problema estaba resuelto, que ya la Victoria ya no iba a ser una derrota, como un amigo mío la calificaba, que en vez de llamarle la victoria, debería haberle llamado la derrota, porque significaba una derrota para el sistema penitenciario dominicano. Pero se anunció con bombos y platillos de que ya eso estaba resuelto y que ya empezaba inclusive, yo recuerdo perfectamente la publicación, el 10 de agosto del 2020, de que empezaban incluso a ser trasladados los internos hacia esa nueva ubicación llamada la Nueva Victoria, pero realmente está en un lugar llamado Las Parras, en Guerra. Pero resulta que en ese mismo día, en el mismo periódico que yo leí eso, apareció la publicación de un exdirector del nuevo modelo penitenciario, que es una autoridad en la materia. A nosotros no nos gusta mencionar nombres aquí, pero sí mencionamos la institución que representan, que es una autoridad en el tema y que de hecho es un asesor a nivel latinoamericano de los nuevos regímenes penitenciarios, que calificó esa Nueva Victoria como un gallinero. O sea, utilizó un término popular para que la gente lo entendiera, prima facie. Y yo diría que a veces los gallineros están un poquito más organizados que ciertas cosas, porque cada gallina sabe el lugar que le corresponde, pero en eso es un desastre. Por ejemplo, decía que esa cárcel fue construida, esa nueva, entre comillas, cárcel de la Victoria, fue construida contrariando todos los principios mandados a observar por las Naciones Unidas. Por ejemplo, ya no se construyen cárceles multitudinarias, ¿verdad? Porque se convierten en almacenes de presos. Entonces, también se construyen pequeñas, más pequeñas, con accesibilidad y en diferentes localizaciones geográficas, lo que tiene una serie de impactos a nivel social y a nivel también de manejo de emergencias. Hay menos posibilidad de motines, porque cuando usted tiene gente, diríamos, hacinada, como es el caso de la Victoria, la cual yo, en más de 40 años que yo tengo ejerciendo esta profesión, creo que por una sola vez en mi vida tuve que ir, porque a mí nunca ejercí la materia penal con mucha. Fui a la Victoria a buscar una persona que yo había obtenido una orden de libertad en su favor, un cliente. Y lo que yo vi allí fue una cosa terrible, la forma que estaban hacinadas las personas allí. Y no solamente eso, sino que también vi cómo se manejaba el asunto a nivel de las autoridades. Yo hablo de hace unos años, no ahora, hace más de 30 años que sucedió eso, 20, 30 años. Entonces, a fin de cuentas, uno se llenó de esperanza de que en alguna ocasión ese sistema fuera modificado, y de hecho se empezó con el nuevo sistema penitenciario. Pero resulta que eso ha tenido muchos obstáculos, porque parece que no ha habido una voluntad política definida para que eso se resuelva de manera, diríamos, ya definitivamente. Sí, bueno, ya vamos a salir de este problema, porque hay lo siguiente, es que aquí hay leyes que crean regímenes penitenciarios. Lo que pasa es que nunca se aplicaron. Yo recuerdo que hubo un gobierno que eliminó, por ejemplo, el trabajo de los reclusos. Claro, lo consideraban denigrantes porque le llamaban trabajos públicos forzados. Y hasta el término es un poquito degradante. Pero es que yo creo que el único país del mundo en donde las personas que están en prisión no producen sus alimentos, no producen, diríamos, no tienen una actividad. Claro que hay algunas excepciones. Por ejemplo, este nuevo sistema penitenciario tiene algunos avances. Pero, por ejemplo, en la Victoria, que es diríamos, el buque insignia de la mala gestión penitenciaria, no hay nada de eso. Lo que hay es un hacinamiento, y hay todo un mundo, una cultura, y hay de todo, banca de cambio, esto. Pero mira, ahora mismo hubo un problema, que hubo un motín en el cual hubo el deceso de unas 3 personas, ¿verdad? Y más de 10 heridos. Armas de fuego. Uno dice, pero esto es para uno alarmarse. No, en Santo Domingo, nada de estas cosas que sucedan alarman a nadie, porque sabemos que eso es así, que ahí hay de todo. Entonces, el problema es que hay gente que dice, bueno, pero que entonces, ¿por qué no empiezan a utilizar el nuevo modelo de la Cárcel de la Victoria? Es que no está apto, ni siquiera se inauguró. Y según los que saben de este asunto, plantean que ni siquiera estaba concluido. Faltaban muchos pasos
por realizar. Habrá que hacer modificaciones, lo que va a implicar incluso mayor inversión ya de la cuantiosísima inversión que se hizo en ese lugar. O sea que el tema carcelario en nuestro país es un tema que es muy recurrente y que es probable que todavía no tengamos la solución definitiva. Por ejemplo, la cárcel de la Victoria fue concebida en el año 1952. Imagínense usted, esa cárcel tiene cerca de 70 años de existencia. Su periodo de utilidad se agotó hace mucho tiempo, porque fue concebida para una cantidad de unos 1.200, 1.500 reclusos. Y se dice que hay una cantidad que es 15 o 20 veces más grande de ahí. Es decir que obviamente sí hay que hacer nuevas inversiones, pero habrá que hacer las cosas acorde con los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y hacer un rediseño. Mira, aquí hay que modificarlo todo, aquí hay que renovarlo todo, porque nos hemos acostumbrado a dejar eso así, dejen eso así, y fíjese las cosas que suceden. No solamente en ese recinto se han visto situaciones de esa naturaleza grave, dramática, trágica. Aquí ha habido cárceles, por ejemplo, que ha habido incendios. Un incendio una vez en una cárcel de Higüey que murieron muchísimos reclusos, que ni siquiera las llaves se encontraban, nadie sabía dónde estaban. Hay otros recintos que son famosos por diríamos, las dificultades y las crueldades que se ejercen contra los reclusos. No solamente de las autoridades contra ellos, sino también de los reclusos entre ellos. Es decir, que los regímenes penitenciarios, o podríamos, diríamos, unificarlo en el sistema penitenciario dominicano, todavía adolece de muchas fallas muy graves y hemos tenido los recursos para poder ir paliando eso. Ya en el tiempo que tenemos bregando con el problema y desde el tiempo que yo estoy escuchando que ese problema se le ha estado buscando solución y no se ha llegado a una solución definitiva, es señal de que todavía eso va a depender mucho de las voluntades políticas de las personas que tienen que tomar decisiones sobre ese particular. Pero otro aspecto que uno ve como abogado es que ahí debe haber una unidad de criterio, porque hay mucha gente y muchas instituciones que inciden en las cárceles. Las cárceles pueden ser manejadas como se manejan en otros países, que no son países, digamos, de altísimo nivel, como Estados Unidos, que la gente pone siempre de ejemplo Estados Unidos. Pero no podemos poner un país como Estados Unidos de ejemplo, un país enormemente, ¿verdad?, grande, desarrollado, con muchísimas instituciones, dividido en estados, un sistema federal. A nosotros, que somos un país pequeño, que nos conocemos todos, ¿verdad? Imagínense usted, la ciudad más lejos aquí está a 300 kilómetros de aquí. Es decir, que nosotros no hemos podido resolver un problema que pudo haber sido tomado en cuenta en diferentes periodos. Lo que pasa es que incluso esa cárcel de la Victoria también fue utilizada muchas veces como castigo a contrarios políticos. Incluso el mismo régimen de la dictadura también lo utilizó para esos fines. Y siguió siendo así en los regímenes que fueron sustituyéndole hasta que empezaron a aparecer nuevos sistemas. Nosotros recordamos que había un sistema, por ejemplo, de la cárcel preventiva famosa que había aquí, la FE, que fue un desastre, que eso se desplomó desde el punto de vista institucional y se creó Najayo, pero se dice que Najayo hay ahí también una serie de privilegios, porque ese es otro esquema de lo que es, por ejemplo, el extremo. O sea, el extremo de la Victoria es el extremo más degradante, pero en la cárcel de Najayo también hay una serie de privilegios, según se dice, de todo tipo, que no es el objetivo de nosotros tratarlo aquí, pero que es necesario que lo mencionemos para que se vea cómo no ha habido esa coherencia conceptual de las autoridades que están encargadas de manejar el sistema carcelario de la República Dominicana. Nosotros creemos que el sistema de nueva gestión penitenciaria ha dado sus frutos y es necesario que lo observemos. Y ese debería ser el sistema que primara aquí. Y de hecho, cuando se concibió el modelo de Nueva Victoria, entendíamos que iba a ser manejado con el criterio científico, aunque se anunció que iba a ser así, pero debió haberse llevado, por lo menos, seguir los lineamientos trazados por las Naciones Unidas sobre el particular. Es decir, que incluso cárceles que aglomeran muchos presos, que ya no existen, están siendo demolidas y cambiadas, ¿verdad?, transformadas por cárceles más adecuadas a los tiempos. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breves minutos. Uno de los problemas más acuciantes para nuestra sociedad y que nos afectan a todos, porque son una amenaza o es una amenaza permanente para la salud
pública y privada, es el tema de los vertederos abiertos en la República Dominicana. Eso es un tema que es de un dolor de cabeza tan grande que no ha sido posible darle solución al mismo. Incluso ha sido fuente de corrupción, de manipulaciones, ha habido escándalos a nivel, por ejemplo, de ayuntamientos que manejan eso como fuente de enriquecimiento, diríamos, ilícito, digamos así, aunque tengan cierta apariencia de ilícitos, porque se han hecho contratos de recogida de basura, compra de equipo, pero eso no ha resuelto el problema. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos lo siguiente, hay una costumbre en nuestra gente, de que, por ejemplo, si no se recoge la basura, la gente la saca de su casa, no la quiere tener en su casa, pero la deposita en un sitio. Si alguien coloca una funda de basura en una esquina, usted puede estar seguro que a las 24 horas ya hay un vertedero, con el consecuente impacto negativo al medio ambiente, de que es una fuente de contaminación, ¿verdad? Además hay otra cosa, aquí no hay lo que se llama el criterio, diríamos, discriminatorio de la basura. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de caminar por algunos países europeos y he visto que allí existe lo que se llama el trier, o sea, el separar la basura, por ejemplo, los vidrios, incluso hasta los vidrios de un color con los del otro, los separan, los plásticos separados, ¿verdad?, de la basura orgánica, etcétera, etcétera. Aquí todo se mezcla, ¿verdad? Incluso la basura, diríamos, de los laboratorios, todas esas cosas, una fuente de contaminación. Entonces, no hay un criterio aquí establecido. Medio ambiente, que es un ministerio fundamental para la salud de la gente, no solamente el Ministerio de Salud Pública, sino medio ambiente para preservar, como dice su nombre, el medio ambiente. A veces no tiene, diríamos, incidencia en esas cosas. Yo creo que medio ambiente debería tener incidencia también conjuntamente con los ayuntamientos del aspecto de vertederos y basura, porque los ayuntamientos se manejan ahí como, diríamos, de una manera como tan autónoma, pero no tienen como esa autoridad que tiene el medio ambiente para imponer y exigir el cumplimiento de esas reglas. Pero también ha habido otras fallas, y eso me lo explicó un cliente de nuestra oficina, señor de origen israelita. Nos había dicho en una ocasión que él había hecho una oferta hace mucho tiempo de eso, para manejar el asunto de la basura de una manera productiva. Es decir, que la basura es fuente también de ¿cómo diríamos?, de ingresos. Puede ser utilizada para producir abono orgánico, el famoso compost, para producir energía, ¿verdad?, para reciclar productos. Eso influye, por ejemplo, productos metálicos. Es decir, que cuando él planteó algo, usted sabe que los israelitas en esto son líderes en problemas ambientales, cuando hay falta de agua, falta de aquello, ellos se manejan perfectamente. Sin embargo, él dijo que lo que hizo fracasar fue que lo que a él le pedían, estamos hablando de otra época, para por lo menos conectar con el proyecto, era prácticamente más. O sea, pedían de coima, como sabemos la palabra coima, era más de lo que él pensaba ganar con ese proyecto. Es decir, que no valió la pena. Entonces aquí el criterio es recoger basura, ¿verdad? Acumularla en un sitio, hacer un relleno sanitario donde se puede hacer. Y eso, al final de cuentas, llega un momento en que la capacidad de almacenamiento llega a su fin, no hay forma, hay que seguir expandiendo los vertederos. Si aquí se cambiara, diríamos, la política de manejo de los desechos sólidos, ante todo, pues eso tendría otro impacto, no solamente en el plano salubridad, sino también en el plano económico, que es lo que nos han dicho los que saben de eso, y es lo que uno lee en esos portales, ¿verdad?, que se dedican a orientar sobre el particular. Pero ese tema de los vertederos abiertos es un tema que todavía, lamentablemente, y con todos los cambios, uno ve que los políticos, cuando están en campaña, bueno, este aspira a ser el alcalde de esta circunscripción, critica al otro, que no recogía la basura, que la basura. Entonces, cuando llega al cargo, enfrenta los mismos problemas. ¿Por qué? Porque el problema no es el deseo de hacer una cosa, sino poner en práctica una visión política acorde con la realidad que se está viviendo en cada momento. Los momentos son diferentes todos, pero la realidad es una, y es que en nuestro país se produce una cantidad alta de basura, y esa basura tiene que ser manejada con un criterio altamente profesional y técnico, y existen los recursos para eso. Uno encuentra que esos dineros que se gastan, por ejemplo, en contrataciones
sencillamente de camiones, lo cual es correcto, tienen que recoger la basura, pero debería por lo menos implementarse sistemas en donde las personas se vayan acostumbrando, que tampoco lo van a hacer de la noche a la mañana. Una costumbre, o sea, hay un refrán popular que dice que maña vieja no es costumbre. Entonces, para acostumbrar a las personas a que comiencen, ¿verdad?, a manejar esto, tiene que ser que salga de la misma autoridad, que tengan un programa específico, que la basura se saque a una hora determinada. Nosotros recordamos que en una ocasión algunos ayuntamientos planteaban esa solución, pero eso se fue dejando abandonado y llegó un momento en que la gente ya no tenía la certeza de que esa basura fuera recogida, aunque aquí hay sectores en los cuales ese servicio es eficiente, pero que la mayoría de las zonas de nuestro país, esa situación se maneja de una manera muy deficiente, lamentablemente, pero sí el tema es de tomar en cuenta, porque es un tema, así como la seguridad de las personas, la seguridad jurídica, ¿verdad?, de la gente, la seguridad ambiental, del desplazarse, la seguridad, por ejemplo, de la movilidad, está también la seguridad en el aspecto del manejo de los vertederos, ¿verdad?, ante todo de los desechos, ¿verdad?, sólidos, y que la palabra vertedero no puede ser, o sea, que pertenezca al pasado. Se hable por lo menos de un manejo, diríamos, empresarial de la basura. Eso se hace en muchos países, en donde la basura es fuente incluso de industrias de productos orgánicos para abono, ¿verdad?, en la agricultura, de reciclaje de una serie de productos que hasta disminuyen el impacto de la importación de ciertas materias primas, porque lo que se hace es que se recicla lo que tenemos acá. Y hemos visto que eso funciona de manera correcta en muchos países, no solamente del área, sino en países bien alejados del nuestro, que le han dado solución a ese problema. Obviamente, la basura no va a dejar de producirse, porque es natural que así sea. Y donde quiera que haya una sociedad humana, donde hay personas que consumen, ante todo en estos tiempos, de que hay un componente de esa basura que es muy peligroso, que es el aspecto de los plásticos. Que aquí hay una cultura de los plásticos que se ha estado tratando de luchar, de que se disminuya el uso, ¿verdad?, por ejemplo, de lo que le llaman también estos productos, no solamente los plásticos que vemos en las botellas, sino también en estos platos, que es muy difícil que eso se sustituya. Pero ya se habla de que científicamente se está tratando de que haya materia prima que sea biodegradable, porque esos productos que uno observa se tarda mucho tiempo en degradarse y muchos a veces ni se degradan, lo que implica un daño, ¿verdad?, en el aspecto ambiental. Incluso se ha encontrado que hasta en las costas, nuestras costas marinas, se han encontrado peces que han sido afectados también por el aspecto de los plásticos. Pero ante todo, lo más fundamental sería el concentrarse en que esos vertederos, por lo menos que lo que son a cielo abierto, puedan ser controlados, en lo que se va buscando la solución de los demás problemas que tienen que ver con la disposición, o sea, el manejo y la disposición de los desechos sólidos, fundamentalmente. Sería buena idea también de que se empezara aquí a implementar una cultura del trier, como le llaman los europeos, o sea, de ir diferenciando, y eso sería muy buena idea. Por ejemplo, los vidrios, ¿verdad?, que a veces hay crisis por la producción de los envases de vidrio. Yo recuerdo que hace mucho tiempo ciertas envasadoras aquí embotelladoras compraban las botellas, ¿verdad?, no sabemos si eso todavía se hace, porque ahora hay una tendencia a utilizar plástico para esas cosas. Bueno, amigos, en otro orden, para la semana que viene vamos a tener como tema principal el asunto de lo que se planteó y los resultados de la Feria Internacional de Turismo, que precisamente terminó hoy con muy buenos resultados para nosotros en Madrid, y que ya veremos que eso será el tema a tratar, uno de los temas a tratar en la semana. Otro tema será el tema del COVID-19, que uno entiende de que, según las estadísticas, ha comenzado a bajar, ¿verdad?, la incidencia de los contagios y de las hospitalizaciones, pero todavía sigue en agenda el asunto. También el tema que creemos que será un tema importante es que ya volverán los estudiantes, ¿verdad?, al aula, pues ya llegaron a un acuerdo con la ADP, y eso será un tema que ya pues se debatió, o sea que ya será tema de la semana. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a esta hora por este canal. Buena suerte, buenos días.